El cañón de la pistola aún humeaba cuando Damián entró en la alcoba. El arma, dormida ya tras su grito de muerte, descansaba en el suelo de madera carcomida. La culata comenzaba a colorearse con el líquido carmesí que se iba esparciendo por el piso, brotando del orificio de entrada debajo de una barbilla destrozada. Un fuerte olor a sangre y a pólvora voló hasta las fosas nasales de Damián cuando abrió la puerta del cuarto. Allí estaba ella, radiante como siempre, incluso en los primeros instantes de la muerte. Su precioso vestido verde cambiaba de color desde el cuello hasta la falda a lo largo de todo el costado derecho, oscureciéndose hacia el escarlata según la sangre resbalaba por su cuerpo. Logan reposaba sentada, la cabeza apoyada contra la pared. Sus sesos, trozos de cráneo y cuero cabelludo adornaban los cuadros por encima suyo, allí donde la bala de plomo había salido de su cabeza. Sus ojos sin vida miraban con decisión a Damián. Había sido inevitable. El hombre se acercó a su esposa y retiró la pistola manchada antes de que los dedos se agarrotaran y tuviera que romperlos para lograrlo. Sostuvo su rostro impoluto con la mano derecha. Su mirada no había cambiado, ni siquiera tras atravesar el umbral del más allá. Los ojos aceituna parecían seguir teniendo vitalidad. Parecían fuertes, duros, inteligentes. Estáticos, observaron a Damián por última vez antes de que éste cerrase sus párpados para siempre. Acercó los labios a los suyos. Un último beso. La lengua surcando todos los rincones de su boca, fundiéndose con la lengua inerte de su compañera durante tantos años. Sabía a hierro y a desesperación. Se guardó la pistola en el cinto y, con lágrimas inundando sus mejillas, comenzó a desvestirla poco a poco, igual que había hecho aquella primera vez en que compartieron lecho, con dulzura, sin prisas, saboreando con los labios cada centímetro de su cuerpo, disfrutando del momento. En la calle, la música de arcabuces, el griterío histérico de la muchedumbre y el crepitar de las llamas orquestaban una melodía demencial que acompañó a la pareja durante el proceso. París ardía en la noche. Damián colocó con cuidado el cadáver desnudo de su joven esposa en la cama, guardó las ropas manchadas en el armario y se encaminó al sótano de la vivienda de 2 pisos. Los revolucionarios aún no la habían asaltado. Estaban entretenidos con nobles de mayor envergadura, pero debía darse prisa. Con un farol iluminando sus pasos, bajó las escaleras. La llave, al final de una cadena de oro en su cuello, le pesaba. Sería la última vez que la utilizaría. El sótano estaba húmedo y oscuro. Un jaulón enorme ocupaba la mayor parte de la estancia. Algo se removía inquieto en su interior. Damián usó la llave para abrir la puerta de rejas y acercó la luz hacia la criatura que, protegiéndose los ojos con el antebrazo, se acercaba encorvada hacia el recién llegado. Sus pupilas, desmesuradamente grandes, acostumbradas a ver el mundo en tinieblas, lo contemplaron con cariño mientras sus tripas rugían. Estaba hambrienta. Damián alargó una mano. El ser alargó una garra. Ambas se fundieron en un apretón afectuoso. El hombre ayudó a la criatura a subir las escaleras, pues ésta, famélica, apenas podía caminar. Su cuerpo deforme, sus enormes pezuñas y la columna vertebral arqueada hacia la izquierda no se lo ponían fácil. Aún así, bien sujeta a Damián y apoyando la otra garra en los tablones, logró llegar al piso superior. Estaba muy débil. Su piel oscura, como si estuviera quemada, le confería un aire de tristeza y pena aún mayor. Pasaron por el cuarto en donde el hombre había estado trabajando cuando escuchó la deflagración de la pistola que ahora llevaba al cinto. Allí esperaba la obra de arte que había estado creando, su salida de aquella pesadilla. Sus dotes de carpintería no habían mermado un ápice a pesar de haberse casado con una dama de la nobleza y haber abandonado su empleo tiempo atrás. Fue carpintero, y siempre lo sería.
Los callos de sus palmas lo demostraban. Un penetrante olor a sangre y a pólvora le asaltó cuando atravesó el umbral de la habitación marital, con la criatura aún sujeta a su mano. La encaminó hacia el lecho y la ayudó a subirse a la cama. Desde allí, ambos contemplaron la belleza de Lorraine. Desnuda como estaba, parecía un ángel dormido. Lo único que rompía el hechizo eran los orificios que había desencadenado la bala de plomo. Un suicidio innecesario. Damien comprendía que no quisiera seguir viviendo, que no quisiera ocultar más aquella carga. Él, sin embargo, era más fuerte, o más loco, quién sabe. La última esperanza para Lucy. La criatura miró a Damien con ojos implorantes. La saliva le caía a chorretones sobre la mandíbula inferior. Los colmillos asomaban deseosos. Los ojos, no obstante, lloraban lágrimas desconsoladas. Lucy amaba a Lorraine con toda su alma, a pesar del rechazo que generaba en esta última. Jamás la abrazó, jamás le dio el pecho, jamás dejó entrever ni una pizca de amor. Fue Damien quien hizo todo eso, quien se comportó como un verdadero progenitor, quien ordenó a Lorraine que no dijera nada a nadie sobre su vástago. Y allí estaba Lucy, no obstante, sollozando por su madre muerta, apenas conteniendo las ganas de comer, implorando a Damien que la dejara hacer. Este asintió. Lucy, ávida y ansiosa, se abalanzó sobre el cadáver sangrante de Lorraine y comenzó a despedazarlo entre gemidos de dolor y pena. Aquello le desgarraba el alma, pero Lucy debía alimentarse. Tenía que recuperar fuerzas para lo que se avecinaba. Damien la dejó hacer. Bajó las escaleras hacia su cuarto de trabajo, en donde tenía todos los enseres de carpintería. Entretanto, arriba se escuchaba el crujir de huesos, el quebrar de tendones, el desgarrar de músculos y el tragar de una bestia insaciable, temible y a la vez hermosa y adorable, apenas una cría. El carpintero, retomando su antigua profesión, llevó las tablas que había preparado a la cuadra. Allí le esperaba un pequeño carro, con un caballo ya ensillado, que se entretenía comiendo la paja del empedrado. En la parte posterior del carro, Damien comenzó su labor. 48 clavos necesitó el carpintero para acabar su obra. Un pequeño ataúd, adornado con motivos florales tallados en la propia madera. Su escapatoria de aquella ciudad maldita. Había comprado 50 clavos. Solo quedaban 2 para fijar la tapa. El resto habían sido necesarios para el armazón del féretro. No eran suficientes, pero tendrían que servir. No podía perder más tiempo. Pronto amanecería. Debía continuar con el plan, a pesar de la escasez de clavos, a pesar de la pérdida de su esposa. Arriba ya no se escuchaba nada. Damien encontró a Lucy dormida en el lecho, acurrucada junto a los restos devorados de lo que otrora fue su madre. Con cuidado de no despertarla, el carpintero la recogió entre sus brazos, la bajó a la cuadra no sin dificultades y la depositó cuidadosamente en el ataúd. Clavó la tapa con los 2 clavos restantes y rezó para que su retoño no despertase en todo el trayecto. Cargó la pistola con una nueva bala, la amartilló y se la guardó en la cintura, oculta bajo una capa de viaje raída. Estaba listo. Abrió el portón, se subió al pescante y, azuzando al caballo con un látigo, se adentró en las frías calles de París. La noche daba sus últimos coletazos. En apenas una hora amanecería. La claridad de la alborada comenzaba a vislumbrarse por el horizonte. Debía darse prisa, aunque no podía llamar la atención. A aquellas horas aún quedaban revolucionarios despiertos, barricadas bien defendidas y puestos de guardia que cortaban los accesos más transitados. Guió al corcel por callejas angostas y sombrías,
lejos de hogueras improvisadas, de guillotinas abarrotadas de cabezas cortadas y de cadáveres colgados, medio devorados por los cuervos. A pesar del cuidado con el que manejaba las riendas y del recorrido supuestamente seguro que había elegido, pronto se encontró con 3 hombres armados que le cerraban el paso. 2 de ellos parecían dormitar sentados, la espalda contra la pared, apoyados en sus arcabuces. El tercero, de pie en medio de la vía, alzó el brazo para darle el alto. Estaba cubierto de pólvora y restos de sangre, seguramente de algún incauto que tuvo la mala fortuna de cruzarse en su camino. En sus manos, un peligroso florete. Los 3 hombres vestían los colores de la Revolución. Damién comenzó a sudar. Paró el carro. El hombre que había echado el alto a Damién pateó a los otros 2. Estos, a regañadientes, se levantaron con los arcabuces al hombro, sin demasiado ánimo, medio borrachos aún de la noche anterior. El del florete, supuesto líder de aquella pandilla, preguntó a Damién a dónde se dirigía tan temprano. El carpintero, con voz temblorosa, intentando parecer lo más miserable y desgraciado posible, aludió al féretro que transportaba, explicando que su hija había fallecido recientemente y que se disponía a enterrarla a las afueras, antes de que el gentío inundase las calles en un nuevo día y le dificultase la tarea. El líder, suspicaz, se aproximó al ataúd con intención de examinarlo mejor. Un simple armazón de madera tallada, conteniendo a una bestia salvaje en su interior. El carpintero lo notó desde su posición. Algo se removía dentro del féretro. El olor a sangre y pólvora la había despertado. El florete golpeó el ataúd. Damién rezó para que Lucy no se moviera, pero ésta tenía otros planes. La tapa de madera se agitó. El revolucionario se echó hacia atrás. Los otros 2 apuntaron sus arcabuces. Los 2 clavos de la tapa no aguantarían. Damién se llevó la mano a la cintura. El florete se dispuso a embestir. Los arcabuces se prepararon para disparar. La pistola pasó del cinto a la mano de Damién. Los 2 clavos no aguantaron. La tapa se abrió. Se desató el caos. Sangre y pólvora. Un minuto después, el cadáver del hombre del florete se encontraba tirado en el suelo con la garganta desgarrada. Uno de los arcabuceros, con un tiro en el ojo, se debatía entre estertores y espumarajos que brotaban de su boca. El tercero había huido. Lucy tiraba desesperada de la manga de Damién, aún apoyado en el pescante. 2 balas habían atravesado su pecho, perforándole el estómago y uno de los pulmones. No le quedaba mucho tiempo. Con sus últimas fuerzas, se levantó y, apoyándose en los hombros de Lucy, se resguardaron tras una pequeña montaña de basura en un callejón lóbrego y solitario. La sangre no dejaba de manar de sus heridas. Con un último esfuerzo se dirigió a su querida Lucy, acariciando su rostro ennegrecido, contemplando la belleza de sus garras, de su cuerpo encorvado, de sus enormes ojos. Los labios de su hija, de su tesoro, babeaban. Lucy, cariño, ha llegado mi hora, susurró el carpintero a duras penas. Debes sobrevivir. Tienes que hacerlo. Por Logan, por mí. Haz lo que tengas que hacer, pero vive. ¡Vive! La mirada de Lucy, suplicante, contemplaba las heridas de Damién. La sangre se mezclaba con el olor de la pólvora. Esperaba la señal. Te quiero, Lucy. Y el carpintero asintió. Las fauces voraces se cerraron sobre su pecho, desgarrando piel y músculos. La vida fue abandonándolo mientras veía a su progenie alimentarse de su carne. Una sonrisa ensangrentada asomó en sus labios. Un espeluznante aullido gutural se escuchó por todo París cuando los primeros rayos del amanecer iluminaron sus calles. Calles atestadas del inconfundible olor a sangre y a pólvora.